Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro, lunes 19 horas. Recuerden siempre ese horario donde salimos con un nuevo capítulo de nuestras charlas webinar. Y hoy un tema lindo, interesante, frecuente, disuria en el hombre, cómo lo enfocamos, diagnóstico diferencial, manejo inicial, y para eso lo convocamos al doctor Mariano Belomo, es médico clínico, pediatra, trabaja con nosotros hace muchos años, dirige una institución de cuidados crónicos, así que lo vive en forma periódica este tema. Y bueno, les pedimos por favor que hagan los comentarios que quieran. Aquí abajo va a salir en el Zócalo en nuestro mail, así después van a poder recibir las preguntitas choice y así tener el certificado. Bueno, sin más, Mariano, mil gracias. Bueno, un gusto verte nuevamente, saber que estás bien, a full con todo y te escuchamos atentamente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad que sí, este tema es súper interesante, frecuente y es muy bueno poder organizarse en cómo enfocarlo, porque bueno, la verdad que las consultas por este tema son de todos los días, ¿no? Eh, bueno, y para empezar a enfocarlo bien, lo primero es tratar de tener una buena definición, ¿no? Para orientar bien la charla. Cuando hablamos de disuria, estamos hablando, digamos, de un síntoma que sugiere una expulsión difícil, dolorosa o incompleta de la orina. ¿Eh? Esto, digamos, el término disuria lo tenemos muy incorporado y muy asociado al diagnóstico de infección urinaria, al diagnóstico de inflamación en la vejiga y de cistitis. Pero, como vemos, es un poco más amplio y esto lo tenemos que tener en cuenta muy especialmente en el sexo masculino, en los hombres, porque si bien está relacionado a inflamación de la vejiga, no siempre está relacionado a un problema infeccioso. Tal vez el término más correcto o la manera más correcta de enfocar el término disuria en los hombres es con un complejo de síntomas que son los llamados síntomas urinarios bajos, o LUTS en inglés, de tracto inferior urinario, que bueno, como sabemos, es un complejo de síntomas que son inespecíficos, que son muy frecuentes en la población de adultos mayores varones, su prevalencia aumenta con la edad, y en general tienen un comienzo insidioso y fluctúan en el tiempo. Y tal vez este término disuria o síntomas urinarios bajos no están tan vinculados o no nos hacen pensar como único diagnóstico la infección urinaria, ¿no? A diferencia del sexo femenino, en donde el primer diagnóstico que pensamos es esto. Y bueno, los síntomas, como vemos, son más complejos y pueden estar relacionados al almacenamiento de la orina en la vejiga, relacionados al vaciado de la vejiga o a la posmicción. ¿Eh? Por eso es importante enfocarlo bien. Y para esto también es súper importante recordar un poco cómo está dispuesta la anatomía de la vejiga, en donde la vejiga es un globo que se infla cuando va almacenando la orina y en el pico de este globo, en el tracto de salida de la vejiga, está rodeando la uretra, la, la glándula prostática, que es lo que genera, digamos, muchas veces y con mayor frecuencia la disuria en el hombre. Y también recordar todas las vías de receptores que intervienen en este proceso. ¿Eh? La vía colinérgica con los receptores muscarínicos en la pared del músculo detrusor, la vía adrenérgica, digamos, la vía de la 5-alfa reductasa, de todo el efecto, digamos, hormonal sobre el tejido prostático, y la vía de la fosfodiesterasa,
recordar digamos, cómo está dispuesta la anatomía y la fisiología, nos organiza muy bien como para poder tener un mapa mental de dónde pueden estar los diagnósticos o las dificultades que llevan a la disuria o al síntoma de dificultad urinaria en el hombre, ¿no? Y bueno, como decíamos, una de las cosas que tenemos más incorporada es asociar la disuria solo a infección. Sin embargo, vamos a ver que la infección urinaria en varones, bueno, por definición, la infección urinaria no existe como una cistitis o una infección urinaria no complicada. En el varón, siempre, a diferencia del sexo femenino, vamos a tener que pensar en factores predisponentes. La infección urinaria baja no complicada es muy poco frecuente y en general tenemos que hacer el esfuerzo por detectar factores predisponentes para esta infección. Y el factor más frecuente es la obstrucción crónica en el tracto de salida de la vejiga por la hiperplasia benigna de próstata, pero puede ser por estenosis, por uretritis, por litiasis, anormalidades de la vía urinaria o bien algún factor relacionado al huésped, como que alteran, digamos, inmunológicamente, que predisponen a la posibilidad de una infección, como la diabetes, la neutropenia, HIV, trasplantados, etcétera. Por supuesto que siempre que tenemos disuria y sospechamos la infección urinaria, la posibilidad de una infección, hay que evaluar síntomas sistémicos, la presencia de fiebre, dolor lumbar o signos, digamos, de compromiso de infección urinaria alta. Hay que tener en cuenta que tal vez el factor de riesgo más importante para la cistitis o la infección urinaria baja son las relaciones sexuales sin preservativo, eh, y en algunos pacientes frágiles con demencia, que a lo mejor están institucionalizados, con incontinencia, con pañales, eso también es otro factor que puede predisponer. Eh, la infección urinaria en varones se puede presentar con disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor. En estos casos, digamos, siempre tenemos que realizar un urocultivo, a diferencia, digamos, de la infección urinaria baja no complicada en mujeres que se puede tratar en forma empírica. En el hombre siempre debemos ampliar la posibilidad de algún factor predisponente y tratar de certificar la microbiología, tratar de aislar el germen que provoca la infección. En cuanto a la frecuencia, digamos, de agentes microbiológicos, sí, son los bacilos gram negativos y enterobacterias los responsables de la mayoría de las infecciones, al igual que en la mujer. Y el tratamiento, bueno, no difiere demasiado. Por elección se utiliza la nitrofurantoína, la cefaloxina o la monodosis de fosfomicina. Un diagnóstico diferencial que tenemos que pensar siempre es la posibilidad de una infección prostática. Esto, digamos, la prostatitis aguda bacteriana, también es una posibilidad infecciosa o infectológica, digamos, de la causa de disuria. Y, por supuesto, no está recomendado el rastreo de bacteriuria asintomática o el urocultivo de control, con la excepción de si el paciente se va a someter a un procedimiento urológico. ¿Eh? En cuanto a la prostatitis, que es otra de las causas infecciosas de disuria, bueno, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que los factores de riesgo son la instrumentación previa del tracto urinario, la estrechez uretral, la uretritis. La prostatitis bacteriana aguda también es una entidad poco frecuente y se caracteriza por la presencia de dolor pelviano o perineal acompañado de disuria, poliaquiuria, urgencia o la retención aguda de orina. En general, cuando sospechamos prostatitis bacteriana aguda, es conveniente realizar o aislar el germen, realizar cultivos y urocultivos, y el diagnóstico en general se orienta cuando hay dolor e inflamación en la glándula prostática, en el tracto rectal. Como estudios está recomendado no solo hacer el seguimiento, sino siempre tratar de aislar el germen con el urocultivo, y podemos encontrar elevaciones transitorias del PSA en estos casos. Bueno, el tratamiento antibiótico en estos casos difiere de la infección urinaria baja, y en general es con ceftriaxona, quinolonas o trimethoprim sulfamethoxazol. Bueno, es lo ¿Cómo a primero que quería veces, plantear, ¿no? Las posibilidades, ¿sí?
No, ¿cómo a veces el hecho de la disuria y ahí se te van entremezclando los síntomas prostáticos propiamente dicho, o un empeoramiento de los síntomas prostáticos, cuando ya él va teniendo algunos síntomas quizás más sutiles, pero se le incomoda su vida cotidiana más, y siempre estaba el fantasma si lo que tiene agregado o no, o es un empeoramiento de su problema prostático o es una infección urinaria, ¿no? Como cosa grosera o eventualmente una prostatitis. ¿No? En esa situación y donde uno dice, donde a veces puede tener o no gérmenes en la orina, como vos bien comentaste de la bacteriuria asintomática, pero siempre da la disyuntiva con respecto al uso de antibióticos, si uno no tiene bien claro, ¿no? El cuadro, que sea una infección urinaria o un avance de la disuria por su problema prostático. Claro, claro. No, por supuesto que la obstrucción crónica predispone, o es una de las causas predisponentes a la infección. eh, pero bueno, recordar siempre esto, ¿no? Digamos que en el hombre la posibilidad de una infección, o cuando detecto una infección urinaria, por definición es una infección urinaria complicada que tengo que buscar factores predisponentes. Entre ellos, lo más frecuente, que es la obstrucción crónica, ¿no? Pero siempre hay que plantearlo de ese modo, no subestimarlo, digamos, como una infección urinaria baja no complicada, similar a la cistitis en las mujeres, porque en estos casos algo más está generando digamos, generando predisposición a la infección, ¿no? Pero bueno, como decíamos, en la mayoría de los casos, la disuria está, o hay que encuadrarla o enmarcarla dentro de este complejo de síntomas, que son los síntomas urinarios bajos, y como decíamos, estos pueden estar vinculados al almacenamiento de la orina, que en este caso vamos a tener urgencia miccional, aumento de la frecuencia o poliaquiuria, nocturia, que es interrupción del sueño por deseo miccional, en algunos casos la incontinencia y en algunos casos dolor o molestia en el hipogastrio. Y los síntomas relacionados al vaciado suelen ser más molestos o más perturbadores, digamos, que son el chorro débil o el chorro en sifón a nivel de la orina, la intermitencia, que es la orina entrecortada, la gesitancia, que es el retraso en el inicio de la micción, la necesidad de tener un esfuerzo miccional, y la presencia de dolor, quemazón o ardor, que es lo que se define como disuria propiamente dicha, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos síntomas son muy, pero muy frecuentes. Están frecuentes en un 50%, digamos, de adultos mayores de 65 años y casi en el 70%, o sea, 7 de cada 10 mayores de 80 años. Los factores de riesgo son la obesidad, el sedentarismo, los factores de riesgo cardiovascular y la diabetes predisponen, digamos, a la presencia de este complejo de síntomas. Y una vez que tenemos eh, algún síntoma de esto, tenemos que interrogar en forma completa, ¿no? Porque muchas veces se aporta uno de estos problemas y uno tiene que ir a buscarlo. Lo mismo que ir a buscar, digamos, la interferencia, y esto es clave, la interferencia de estos síntomas en la calidad de vida del paciente. Porque esto tiene un impacto muy negativo en general, especialmente, por ejemplo, pacientes sexualmente activos, sobre la vida sexual de los pacientes, en el sueño, en el estado de ánimo y en la funcionalidad, ¿no? Muchos pacientes ven interrumpida o alterada su vida cotidiana por la presencia de estos síntomas, y esto es un poco lo que nos va a dar la perspectiva de cómo enfocar el paciente y cómo encarar el problema, ¿no? Bueno, cuando pensamos en este complejo de síntomas, que son síntomas urinarios bajos, tenemos que pensar en dos grandes grupos de patologías, ¿no? La primera es, como dijimos, alguna alteración o obstrucción en el tracto de salida. En este caso, sabemos que la hiperplasia benigna de la próstata es la causa más frecuente, más frecuente. Pero no tenemos que olvidar y no tenemos que dejar de pensar en otros diagnósticos diferenciales, como patología uretral, especialmente cuando existen antecedentes, digamos, de enfermedades de transmisión sexual o instrumentación de la vía urinaria.
patología obstructiva vesical, el cáncer de próstata, patologías del esfínter, del meato o patologías del músculo liso vesical. Todo esto puede generar una obstrucción, digamos, al tracto de salida y generar síntomas de este complejo de síntomas urinarios bajos. Y el otro grupo de patologías que pueden generar síntomas más relacionados al almacenamiento, bueno, es la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva en general se produce como una respuesta adaptativa del músculo detrusor a la obstrucción crónica de la vejiga. O sea que vamos a tener causas no neurogénicas, que en general están vinculadas con la obstrucción que se produce al inicio, es decir, los síntomas iniciales suelen ser más obstructivos y después pueden evolucionar a síntomas de almacenamiento con secundario a la obstrucción crónica de la vejiga, que genera como una respuesta adaptativa con una upregulation de receptores en el músculo detrusor y como espasmos o disfunción del detrusor secundario a la obstrucción crónica. Pero en este grupo también tenemos patología neurológica, que puede estar vinculado con enfermedades neurológicas como la enfermedad cerebrovascular, el Parkinson, la esclerosis múltiple o lesiones a nivel medular, en donde, digamos, se altera el tono inhibitorio a nivel neurológico sobre el músculo detrusor. Entonces, esto también puede provocar, digamos, que la vejiga esté hiperactiva o contracciones involuntarias del músculo detrusor que generan urgencia y que generan, en algunos casos, incontinencia. Hay que recordar que muchas veces esto se da en forma combinada y la combinación de patología obstructiva con patología, digamos, de vejiga hiperactiva se da en un 30 a un 60% de los casos. Eso mm, Bueno, ¿qué hay que hacemos? resaltar, eso hay que resaltarlo, que puede tener más de una cosa al mismo tiempo. Y el otro tema también, me pasó una situación ayer de un paciente que empeora francamente la disuria, porque tiene un problema prostático, por un episodio de incontinencia, cuando le indican donepezil. O sea, también el hecho de agregar, de saber qué está tomando el paciente, se te va entremezclando más al gran desafío diagnóstico de lo que le está sucediendo. Y que, como vos bien dijiste, puede tener más de una cosa en forma simultánea. Exactamente, exactamente. Sí, esto es súper importante, tener una buena historia clínica porque ahora vamos a ver cómo hacemos este manejo inicial, ¿no? De este complejo de síntomas urinarios bajos y cómo un buen interrogatorio nos permite muchas veces tener un manejo inicial en la atención primaria adecuado, sin necesidad, digamos, de evaluar al paciente de manera exhaustiva y sin necesidad, a lo mejor, de la intervención del especialista, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo comenzamos, ¿no? Con estos con la evaluación de estos síntomas, teniendo en cuenta que podemos tener causas tan diversas o combinadas. Bueno, como vos decías, Marcelo, lo primero es una correcta historia clínica bien detallada, tratar de tener en mente todo el complejo de síntomas urinarios bajos, no solamente el dolor o la disuria, sino todo lo que suele acompañar a esto. Es fundamental la forma de comienzo, porque en general vamos a ver que tenemos como un comienzo insidioso de patología que a lo mejor no es muy molesta para el paciente se va como adaptando a estos síntomas obstructivos y después en general hay algún factor precipitante o desencadenante que puede empeorarlos, ¿no? Ver la duración, ver la severidad, cómo impacta esto en la vida del paciente, en la calidad de vida, y fundamental, esto que vos decías, el agregado de nuevos medicamentos, muchos medicamentos de venta libre, que a veces consumen los pacientes y empeoran una situación previa que venía compensada o bien tolerada y desencadenan síntomas muy molestos. ¿Eh? Bueno, una vez completado el interrogatorio, pasamos al examen físico. Es fundamental, digamos, cuando el paciente se presenta con esta queja en el consultorio, descartar que no tenga alguna patología obstructiva de resolución de urgencia, como una retención aguda de orina o un globo vesical. Tenemos que hacer un buen examen físico con una palpación abdominal,
evaluar si el paciente tiene dolor pelviano y eventualmente hacer un tacto rectal para palpar la consistencia, el tamaño de la próstata. Y cuando sospechamos que puede haber alguna patología neurológica como causa de estos síntomas, también hacer un examen neurológico bien detallado. ¿Eh? Esto nos va a ir, digamos, ayudando a descartar problemas y a poder orientarnos a la causa más frecuente de estos síntomas, que es la hiperplasia de la próstata. Pero tenemos que pasar por todo esto para ver cuántos componentes encontramos y qué otros diagnósticos diferenciales podemos tener. Con respecto al manejo inicial, en cuanto a estudios complementarios, bueno, está indicado hacer en todos los casos un análisis simple de orina, no un urocultivo. El urocultivo se reserva solamente para cuando sospechamos la posibilidad de una infección urinaria o eventualmente cuando en el análisis de orina encontramos bacteriuria o piuria. ¿Eh? También está recomendado en la evaluación inicial no dejar, digamos, chequear la función renal, chequear la glucemia, porque muchas veces digamos, la diabetes es causa, digamos, es un factor de riesgo y además es una causa cuando la diabetes está descompensada, digamos, la poliuria que genera la diabetes descompensada puede empeorar o agravar los síntomas. Y dos palabras con respecto al PSA. Bueno, el urocultivo ya lo dijimos, ¿no? Que no se hace de manera rutinaria o no se recomienda de manera rutinaria, sino cuando hay sospecha de infección. Y el PSA solicitarlo solamente en aquellos pacientes que tienen una sobrevida, digamos, mayor a 10 años y evaluar, digamos, si uno tiene la sospecha de que los síntomas pueden estar vinculados con el diagnóstico de un cáncer de próstata. En ese caso ya, digamos, no es de acuerdo a la edad o la expectativa de vida del paciente, sino que sería con una finalidad diagnóstico. Si yo palpo una nodularidad en el tacto rectal o los síntomas son de comienzo brusco y se acompañan de algún otro problema como hematuria que me hace sospechar la posibilidad de un cáncer de próstata, bueno, ahí en esos casos es válido pedirle el PSA, pero no está recomendado pedirlo de manera sistemática a todos los pacientes, ya que, bueno, la forma de comienzo insidioso y la manera de presentación nos puede orientar como para, digamos, no tener la necesidad de hacer un rastreo o un- un examen, digamos, para descartar un cáncer de próstata, ¿no? Y bueno, también es muy importante poder valorar el impacto, ¿no? Poder medir. Nosotros en geriatría siempre es súper importante medir eh, a través de escalas y a través digamos, métodos que nos ayuden a poder valorar el impacto en el paciente y después poder ver si con las intervenciones que vamos tomando el paciente puede lograr una mejoría. Para eso el score más conocido es el de la Asociación Americana de Urología y también el de la digamos, Asociación Internacional, que, bueno, son estos dos scores. El más utilizado, les muestro este, que tiene que ver con la evaluación de todo este complejo de síntomas urinarios bajos, que ven cómo se evalúa el vaciado, la frecuencia, la intermitencia, la urgencia, el chorro miccional, el esfuerzo, la nocturia. Esto es, digamos, autoadministrable para el paciente, se lo puede completar cuántas veces a la semana le sucede y en base a eso podemos categorizar bien los síntomas. ¿Eh? Es súper importante también no perder la oportunidad cuando tenemos esto de ver cómo repercute, digamos, esto en la vida cotidiana del paciente y si detectamos que esto está vinculado con una patología o una problemática geriátrica, como por ejemplo si el paciente tiene incontinencia, eh, bueno, evaluar que esto, digamos, la presencia de un problema geriátrico nos tiene que orientar al rastreo de otros problemas geriátricos como problemas cognitivos, inestabilidad, bueno, todo lo que sabemos, digamos, en cuanto a los gigantes de la geriatría, cuando ya tenemos presente un problema, no perder la oportunidad de rastrear y ir en búsqueda de otros problemas geriátricos que puedan complicar más las cosas. Bien, bueno, es importante, volviendo a esto, a este algoritmo, que para lo que es atención primaria, es válido poder manejarse con esto, ¿no? Con un buen interrogatorio, con el examen físico y con una evaluación básica de análisis.
En las recomendaciones de las sociedades interamericanas y los consensos que hubo, recomiendan, bueno, cuando el paciente tiene síntomas leves y la forma de presentación es clásica y no hay sospecha de otras patologías más graves asociadas, es válido poder empezar un manejo en la atención primaria sin la necesidad de estudiar exhaustivamente al paciente, o avanzar con estudios y poder tomar medidas como para mejorar el manejo de esto. Y para esto, digamos, en pacientes con síntomas leves, como siempre, digamos, se impone en todos los problemas geriátricos tratar de implementar las medidas no farmacológicas que tienen, digamos, un impacto muy importante y está demostrado en estudios que la implementación de medidas no farmacológicas es mucho, digamos, mucho mejor, cuando se da en forma combinada con tratamientos farmacológicos, es mucho más efectivo que el tratamiento farmacológico solo. Bueno, ¿cuáles son estas medidas para pacientes con síntomas leves? Eh, Se puede aconsejar medidas higiénico-dietéticas como limitar la ingesta de líquidos en horarios y situaciones estratégicas que puedan generar mayor frecuencia miccional, limitar el consumo de alcohol, de cafeína, de bebidas azucaradas. Súper importante evitar la constipación. La constipación empeora todo este complejo de síntomas urinarios bajos. Y en todos los casos, el control de peso, para pacientes con sobrepeso y pacientes sedentarios, el descenso de peso y la actividad física puede ser la única medida que ayude a controlar estos síntomas en forma adecuada sin la necesidad de medicación. Y después, como intervenciones no farmacológicas, también le podemos recomendar al paciente organizar, digamos, lo que se llaman las micciones programadas, por ejemplo, cuando lo que predomina es la urgencia, es decir, bueno, recomendarle hacer micciones en intervalos programados y no esperar a lo mejor a que se desencadene la urgencia, sino mantener la vejiga entrenada. Esto, digamos, también se puede combinar con ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, que también en hombres ayudan mucho para poder mejorar la urgencia, y los síntomas urinarios así más irritativos. Y también algunas técnicas de doble evacuación, aunque esto está un poco discutido, en algunos pacientes es válido plantearlo. ¿Eh? Bueno, entonces, una vez que implementamos esto y el paciente, digamos, que tiene síntomas leves y no mejora o síntomas moderados y no mejora con estas medidas no farmacológicas, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos? Bueno, es importante acá evaluar bien si el síntoma predominante es la nocturia. Si el síntoma predominante es la nocturia, digamos, si el síntoma no es la nocturia, si lo que predomina son los síntomas obstructivos y tal vez la nocturia no es un síntoma muy, muy perturbador, es válido para estos casos hacer un intento de tratamiento para la patología más frecuente, que como sabemos es la hiperplasia benigna de la próstata, y en este caso podemos implementar los alfa bloqueantes o inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Fíjense que acá no estoy nombrando al finasteride o al dutasteride, porque acá estaríamos iniciando como un tratamiento empírico, que es lo que propone un poco este algoritmo de recomendaciones de manejo que se generó entre diferentes sociedades, ¿no? Digamos que si el interrogatorio es clásico, la forma de presentación es clásica, el examen físico digamos, no nos hace sospechar la patología, otros diagnósticos, y la hiperplasia es el diagnóstico más probable, es válido iniciar un tratamiento empírico sin una evaluación exhaustiva. ¿Y qué vamos a elegir? Bueno, la droga más comúnmente utilizada son los alfa bloqueantes o los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son especialmente más recomendados en aquellos pacientes que tienen síntomas leves y que tienen una vida sexual activa. Pues sabemos que estos mejoran la respuesta sexual y los alfa bloqueantes pueden interferir con la respuesta sexual. ¿Eh? Ahora, ¿qué hacemos si el paciente tiene síntomas moderados o síntomas persistentes, pero además lo que más irrita o más perturba al paciente es la presencia de nocturia?
Bueno, en este caso está recomendado, como siempre, primero y segundo paso, que es medidas higiénico-dietéticas y tratamiento no farmacológico, y en este caso sí es muy importante tratar de recomendar al paciente hacer un diario urinario. El diario urinario, cuando lo que predomina es la nocturia, perdón, es muy importante hacerlo y darle esta tarea al paciente antes de tomar alguna intervención. Eh, Miren, aquí yo les dejo como hay un montón de opciones que hay o PDF disponible en Internet, pero básicamente se le da al paciente a que registre en forma horaria el volumen que orina, si el paciente tiene o no tiene urgencia, si tiene o no tiene incontinencia, si esto implica un cambio de muda o de ropa, o de pañal o de compresa, y también registre la ingesta hídrica. Entonces, volviendo a esto, ¿para qué nos sirve el diario urinario? Y bueno, para diferenciar que la nocturia no esté vinculada no con un problema obstructivo, sino con un problema sistémico que genere, digamos, por ejemplo, la poliuria porque el paciente es diabético, porque el paciente tiene hipotomanía o porque el paciente tiene otra patología que pueda generar la poliuria. ¿Eh? Acá, Otro, sí, y otro tema que también es interesante complementar lo que vos estás diciendo ahora, ese paciente que tiene nocturia, que a veces se orina más de noche que de día, siempre, y no tiene edema, o sea, no tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o sea, una de las cosas que pensar es la apnea del sueño, que pues por eso, que el gran desafío nuestro es que puede tener varias cosas al mismo tiempo. O sea, una cosa no lo, yo siempre lo que digo al paciente, una cosa no lo vacuna de otra. ¿No? Entonces siempre uno tiene, pero cuando veo que francamente orina más de noche que de día, ¿viste? Si encima puede tener obesidad, ronca y eso, el tema hoy por hoy de pensar en SAOS y hacer una polisomnografía es importante para focalizar en este tema de la mejor manera posible. súper importante. Yo creo que sí, que cada vez, digamos, cada vez hay más cosas que nos sugieren la posibilidad de una apnea del sueño y cada vez que lo buscamos, en general lo encontramos, ¿no? Así que es súper importante tener en mente este diagnóstico. Y bueno, como decíamos, ¿no? Con el diario urinario podemos detectar si el paciente tiene poliuria, orina más de 3 litros por día, se define poliuria, y si la poliuria es solamente nocturna, esto que vos decías por reabsorción de edemas o alguna otra causa específica, es cuando el volumen urinario es mayor al 35, o sea, más de un tercio de la orina es por la noche. Eso es poliuria nocturna y eso nos tiene que orientar a buscar patologías que generen esto, ¿no? Bueno, cuando tenemos esto, volviendo a lo anterior, es súper importante evaluar la posibilidad de fragilidad y riesgo de caídas. La nocturia o la presencia, digamos, de esto que la orina interrumpe el sueño nocturno y el paciente se tiene que levantar. Obviamente en pacientes frágiles o que tienen inestabilidad aumenta el riesgo de caídas. Y bueno, como último paso, si evaluamos y descartamos todo esto, digamos, si el paciente tiene nocturia, pero no tiene poliuria o no tiene una causa de poliuria nocturna, también es válido evaluar la respuesta a alfa bloqueantes, como patología más frecuente, digamos, que puede ocasionar estos síntomas. En general, los bloqueantes no mejoran tanto este síntoma que es la nocturia, porque está más vinculado al almacenamiento y ahí ya vamos a ver que hay otro componente que, además del obstructivo, ¿no? ¿En qué casos o en qué pacientes no vamos a iniciar un tratamiento empírico y en qué pacientes vamos a necesitar el apoyo o una evaluación más exhaustiva o eventualmente derivarlo al especialista? Bueno, pacientes menores de 45 años, pacientes que tienen anormalidades en el examen prostático, pacientes que tienen hematuria en ausencia de infección en el sedimento de orina, en aquellos pacientes que de entrada, digamos, no quieren iniciar ningún tratamiento y piensan en la posibilidad de una resolución quirúrgica, en pacientes con síntomas persistentes o severos, o en aquellos casos en donde sospecho que puede haber un residuo elevado o que en la atención primaria esto no lo puedo terminar de definir, no lo puedo terminar de evaluar. En esos casos vamos a pasar a
digamos, una evaluación más exhaustiva y eventualmente con la intervención del especialista, del urólogo. ¿Eh? Bueno, hay como una controversia, ¿no? Para los síntomas persistentes o severos en cuanto a las guías más de manejo de urología, ¿no? Del especialista, de decir a cuántos pacientes se les completa toda una evaluación extensa y exhaustiva o cuántos pacientes se los puede evaluar con pocos métodos diagnósticos. En general, cuando los síntomas son persistentes o severos o no hay una respuesta esperada, lo que se impone es hacer, bueno, una flujometría y una ecografía para evaluar el residuo postmiccional. ¿Eh? En algunos casos, cuando sospecho patología neurológica, voy a tener que solicitar, o el urólogo va a tener que solicitar un estudio urodinámico, y siempre que hay sospecha de patología tumoral, bueno, voy a tener que avanzar con un estudio directo de la vía urinaria o con estudios por imágenes, como tomografías que puedan descartar alguna patología tumoral de la vía urinaria. ¿Eh? La flujometría es un método sencillo, barato, que mide el volumen de orina en relación al tiempo. El volumen normal es 15 mililitros por segundo o más. Cuando tenemos menos de 15 mililitros por segundo, bueno, a ver, en la curva el estudio, digamos, de la flujometría, voy a poder evaluar el volumen de orina, el tiempo de vaciado total, el flujo promedio y el pico máximo del flujo, ¿no? Cuando hay digamos, una medición inferior a 10 mililitros por segundo, ahí ya, digamos, estoy confirmando la presencia de obstrucción infravesical. Lo que no quiere decir que la causa sea la hiperplasia prostática. Ahí voy a tener que pensar también en estrechez uretral u otras patologías del tracto de salida, pero ya, digamos, confirmo que la obstrucción está presente. Eh, la obstrucción, o sea, cuando la flujometría me da digamos, un flujo menor a 10 mililitros por segundo, esto tiene una especificidad muy alta para confirmar la obstrucción. Sin embargo, es un estudio que es poco sensible. En algunos casos la sensibilidad es menor del 50%, o sea que no voy a poder detectar a todos los pacientes con obstrucción. ¿Eh? Eh, bueno, y si no encuentro patología obstructiva, como vimos, la causa que puede generar síntomas urinarios bajos, la causa más frecuente es la vejiga hiperactiva, que puede ir acompañada o no de urgencia o de incontinencia. Los síntomas que genera la vejiga hiperactiva son la necesidad imperiosa de orinar, la imposibilidad a veces de llegar al baño, de tener pérdidas involuntarias, la pérdida de volumen puede ser variable, ¿eh? Y en general esto va acompañado de síntomas nocturnos. La evaluación, digamos, ayuda mucho a la ecografía, porque cuando tenemos digamos, un residuo nulo o normal en la vejiga, bueno, ahí pensamos en una hiperactividad del detrusor que puede ser idiopática o, como decíamos al principio, secundaria a una disfunción del centro frontal inhibitorio sobre el músculo detrusor, y ahí vamos a pensar en patología neurológica. Y cuando vemos un residuo elevado, o vejiga de esfuerzo, signos, digamos, de engrosamiento, divertículos, o el mismo la litiasis, es en general cuando se produce esta respuesta de hiperactividad del detrusor en forma adaptativa a la obstrucción crónica de la vejiga o a la presencia de elementos extraños como los cálculos, ¿no? Bueno, el estudio urodinámico se va instilando, se va llenando de a poco la vejiga y se va midiendo con un manómetro las contracciones involuntarias del detrusor. Cuando sospechamos patología neurológica vamos a tener que avanzar con esto. Esto en general eh, evalúa trastornos del almacenamiento, diagnostica muy bien la hiperactividad del detrusor o trastornos intrínsecos de la vejiga. Es en general un estudio que lo pide el especialista, pero es bueno conocerlo y estar familiarizado con esto. Y por último, bueno, vamos a decir algunas palabras del tratamiento, ¿no? De los fármacos utilizados en la patología más frecuente, que es la hiperplasia benigna de próstata. Los fármacos de elección son los alfa bloqueantes,
que bloquean la respuesta adrenérgica en el músculo liso de la próstata y de la vejiga. Tienen un beneficio de un efecto rápido, se utilizan para digamos, la obstrucción crónica que produce la hiperplasia. Recuerden que como hay una upregulation de receptores alfa, son muy efectivos porque eso, digamos, hace que rápidamente el paciente empiece a notar un alivio en los síntomas. Y tenemos varios, la tamsulosina, silodosina, fluoxosina, doxazosina, terazosina. La verdad que la diferencia está dada por la selectividad ¿eh? en el tejido prostático. Los más selectivos son la tamsulosina y la silodosina. Los que son más selectivos van a tener más síntomas locales, como la disfunción eréctil, como efectos secundarios, efectos adversos, ¿no? La disfunción eréctil, la eyaculación retrógrada y en menor proporción la hipotensión ortostática. Y los que son menos selectivos, bueno, hay que usarlos con precaución porque pueden producir, digamos, mareos, astenia, hipotensión ortostática, rinitis. En estos está un poco contraindicados en pacientes frágiles y, bueno, hay que tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Otros fármacos que se utilizan y se pueden utilizar en forma combinada con los alfa bloqueantes son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, dutasteride y finasteride. Son especialmente útiles en pacientes que tienen próstatas grandes porque reducen el tamaño prostático. No son tan efectivos como los alfa bloqueantes y tienen esto de que el periodo de inicio, digamos, del alivio de los síntomas tienen como una latencia hasta que empiezan a provocar un alivio sintomático. Así que en general es como una segunda instancia que se agrega al tratamiento con alfa bloqueantes para pacientes con próstatas de gran tamaño. Y hay recordar que hay que tener precaución y es recomendable dosar PSA en los pacientes que inician estos tratamientos porque, bueno, disminuyen los niveles de PSA y pueden digamos, enmascarar la posibilidad de diagnosticar un cáncer de próstata. Y como habíamos dicho previamente, otros fármacos utilizados para síntomas leves o moderados es el tadalafilo en dosis de 5 miligramos de forma diaria. Recordar que es un vasodilatador, que no se utiliza si toma nitritos y no es conveniente combinarlo con alfa bloqueantes. Y el beneficio es que mejoran la respuesta eréctil en pacientes con vida sexual activa, ¿no? ¿Y qué fármacos vamos a utilizar para la hiperactividad del letrozol? Bueno, principalmente todos los fármacos anticolinérgicos. Recordemos que la solifenacina y darifenacina son los que son más selectivos a nivel del músculo detrusor, que tienen efecto secundario anticolinérgico, provocan también boca seca, estreñimiento y demás, pero provocan menos síntomas sistémicos de mareos, confusión, hipotensión ortostática que los no selectivos como la oxibutinina. También es muy útil estos nuevos fármacos que son mirabegrón y vivegrón, que actúan sobre la vía beta adrenérgica, ¿eh? Que, bueno, se pueden utilizar como primera elección en pacientes con hiperactividad del detrusor y la única precaución es en pacientes hipertensos con hipertensión mal controlada, no utilizarlos hasta no tener bien controlado ese tema. ¿Eh? Bueno, estos también el beneficio que tienen mirabegrón y vivegrón es que se pueden utilizar en pacientes que tienen a lo mejor un residuo postmiccional un poco incrementado. El riesgo de retención aguda de orina no es tan importante como los fármacos anticolinérgicos. Bueno, repasando un poquitito el algoritmo de manejo, recordar, bueno, hacer una correcta historia clínica, si los síntomas bueno, la evaluación básica con análisis de orina y análisis que sean necesarios al inicio, si los síntomas son leves, tratar de implementar medidas no farmacológicas, si los síntomas son molestos para el paciente, evaluar la nocturia con un diario urinario, descartar las causas de poliuria o poliuria nocturna. Si el paciente tiene síntomas molestos y no tiene poliuria, es válido iniciar un tratamiento empírico y si los síntomas no resuelven o si los síntomas son complicados y persistentes o existe la sospecha de algún otro diagnóstico diferencial, bueno, ya hay una evaluación más exhaustiva
y el manejo y el apoyo del especialista. Esto fue un algoritmo que se hizo en el año 2009, se publicó en la revista Journal of Urology y es como un consenso entre varias sociedades europeas, americanas y latinoamericanas del manejo de estos síntomas. Muy bueno. Siempre cuando uno da un anticolinérgico, yo en lo particular tengo bien metido que necesito una ecografía ver antes y que no tenga un residuo postmiccional aumentado, porque si no lo va a empeorar. Porque también muchas veces tienen cuestiones mixtas, ¿viste? Entonces, puede tener una obstrucción de tracto de salida y tener la próstata aumentada y encima tener una hiperactividad. Entonces, bueno, uno lo va viendo en detalle, siempre pensar los medicamentos que están tomando y el tiempo. A ver, me pasó una situación ayer, a ver, cuando le dan donepezilo, empieza a tener episodios de incontinencia, mayores micciones y le dan sulfenacina. Entonces, en realidad, empezar a ver si uno no le está dando una medicación por un potencial efecto adverso de otra medicación. De otra medicación, sí, sí, sí. La Entonces, a medicación ver, en cadena, que es tremendo, sí. entonces, tratar de, por eso, abrir bien el abanico de posibilidades, no caer rápidamente en lo que le está pasando en la próstata, lo que le está pasando es alguna otra cuestión vinculada con el deterioro cognitivo, con el Parkinson o lo que sea, en cuanto a la vejiga, como vos bien nombraste. Así que, y esto es muy resorte del clínico, lo veo yo eso, ¿entendés? O sea, cuando ya le va el especialista, el especialista dice, bueno, ya le descartó, ya le descartó las cuestiones clínicas, los medicamentos, pero bueno, tenemos que estar pensando y a mi entender eso es muy bueno porque es un gran desafío para uno, cómo poder ayudarlo. Es que, claro, es el primer paso, la verdad que es el primer paso y dentro de ese interrogatorio exhaustivo está el tema de medicamentos, porque muchas veces la intervención es medidas no farmacológicas y retirar un fármaco, por ejemplo, o mejorarle la constipación o mejorarle ciertos hábitos al paciente y eso nos permite muchas veces retrasar el inicio de otro fármaco que después va a traer un efecto secundario y a lo mejor recibe otro fármaco para el efecto secundario del anterior. Entonces, Obvio, obvio. eso es clave de manejo bien, digamos, clínico del buen interrogatorio de toda la problemática de geriatría, ¿no? Bueno, Mariano, como siempre, espectacular. Te agradecemos muchísimo esta charla. Reflejamos un montón de conceptos. Hagan los comentarios, las preguntas que quieran. Acá va a salir en el Zócalo de nuevo nuestro mail para que ustedes manden un comentario y después recibir las preguntas yo y obtener el resultado, obtener así un certificado de presencialidad. Y les agradecemos muchísimo y los convocamos, los invitamos en un nuevo encuentro nuestro que saldrá el próximo lunes a las 19 horas. Bueno, un abrazo grande. Chao, Mariano. Espero verte No, gracias, próximamente muchas gracias. pronto y bueno, a seguir cuidándose. Chao, chao.